Hola amigos, en este episodio les traigo una entrevista con el maestro Shihan Mario Carvalheiro, sexto dan de la Kyokushinkai, radicado en las Islas Canarias, en Las Palmas, y también les traigo una reseña de un libro esencial, de esos que es necesario tener. Es el libro del autor karateka Ian Abernethy, Bunkai Jutsu. Si tienen sugerencias para temas o entrevistas, sensei que deberían ser entrevistados, o tienen preguntas o comentarios, no dejen de hacerlos ni contactarnos a través de nuestra página web, que es www.seishinkarate.com. Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a renombrados sensei de habla hispana y donde podrás aprender a profundizar en la maravillosa senda del Karate Do. Aquí estamos con el Shihan Mario Carvalheiro, radicado en España, en Gran Canaria, si bien recuerdo. Correcto. Sexto dan de Kyokushinkai. Kyokushinkai, correcto. Maestro, ¿se podría presentar y contarnos un poco sobre su historia marcial? Lo primero, un placer saludarle, Sensei. Un gusto, un honor el poder estar en este podcast. Mi nombre es Mario Carvalheiro Lema, sexto dan de la IKF World Karate. Ya son unos cerca de 30 años de práctica, y bueno, llevo aquí radicado en Canarias 15 años. Yo aprendí, mi base viene de Uruguay, aprendí en Uruguay con el hoy Shihan José Luis Suárez, en aquel momento sensei. Entrené con Eduardo García, que fue el primer cinturón negro que se examinó en Uruguay de Kyokushinkai. Y bueno, he hecho Kyokushinkai y algunas de sus variantes. Tuve la suerte de entrenar un poco con Shihan Ademir da Costa, quien hoy por hoy tiene su propia federación, su propia línea de trabajo, que difiere un poco del estilo Kyokushin a la hora del combate, que es la Seiwakai. Pero bueno, volví al origen una vez más y seguimos con el Kyokushin. El Kyokushin es un estilo muy contundente a la hora del combate, que es lo que es la carta de presentación del Kyokushin, ¿no? El estilo de kumite, el estilo de no usar protecciones, y la traducción más literal que se suele hacer del nombre vendría a ser el club o la sociedad de la última verdad. Sería la traducción más aproximada, no literal, pero sí más aproximada. Lo creó Matsutatsu Oyama, que curiosamente no era japonés, sino coreano, y luego de sus experiencias como judoka, como practicante de Shotokan, del cual fue campeón universitario de Shotokan. No sabía eso. Fue campeón universitario y decidió marchar a las montañas a buscar su estilo, su esencia, el porqué, ¿no? Ya que él tuvo una muy buena relación de amistad con el gato, con Yamaguchi. Y en un momento, Yamaguchi inclusive, cuando ya estaba para retirarse, le ofreció que él continuara con la jefatura de la escuela del Gojo Ryu, y Oyama declinó la oferta y decidió buscar su propio camino. Pero en el Kyokushin se pueden ver rasgos muy típicos del Shotokan, del Gojo Ryu. Es un karate ecléctico, o sea, ha ido sumando
sumando cosas, sumando sus experiencias personales. Inclusive hay cosas que se pueden coger también del boxeo inglés tradicional, que también las fue incorporando. Y hoy por hoy hay, a grosso modo, unas 8 o 9 federaciones muy poderosas a nivel mundial, que son las japonesas, pero después han ido surgiendo otras federaciones de países árabes, de Europa, inclusive de Sudamérica, que la mayoría surgieron luego de la muerte de Oyama en 1994. Con diferencias políticas, no tanto a la hora de modificar el estilo, pero sí a la hora de la política de cada organización. Y ha habido derivados también del Kyokushin, como puede ser el que lleva Ademir da Costa, que es el Seiwakai. El Ashihara es otro estilo que nace de línea directa del Kyokushin. El Enshin Karate, el estilo que hacía Blooming, que era el Budokai, Blooming, que falleció hace poco. Y en Estados Unidos... Parece que perdimos la comunicación un segundo. Vamos a ver si podemos retomarla. Un segundo. Sobre los derivantes del Kyokushin y había llegado a Estados Unidos. No sé si te acuerdas. Sí. Shigeru Oyama, que falleció, creo recordar, hace 2 años. Él fue cuando, recordemos que Oyama era coreano, cuando su nombre coreano era Junye. Cuando él llega a Japón, la familia que lo acoge es la familia de Shigeru Oyama. Y él, en gratitud, decide adoptar el nombre de Oyama. Y a pesar de la separación que hubo luego de Shigeru de Matsutatsu, la relación seguía siendo buena debido a la gratitud que tenía Matsutatsu Oyama, Sosai, por Shigeru Oyama y por lo que habían hecho por él en su familia, o sea, su familia adoptiva en Japón, ¿no? Hoy por hoy el Kyokushin está muy, muy difundido a nivel mundial y sigue siendo de donde se alimentan muchos torneos de kickboxing, de K1, grandes campeones como Andy Hugh, Francisco Filio, son de Kyokushin. Y dentro de las MMA, el principal vendría a ser Georges St-Pierre, el canadiense que creo recordar que ya está retirado de las MMA. Es un estilo muy fuerte, muy duro. Hace mucho hincapié en el endurecimiento corporal, y en el entrenamiento intensivo. Es karate, en definitiva, no hay una diferencia abismal. Yo creo que la diferencia es a la hora del concepto de la aplicación. Las técnicas no varían, un Mageri sigue siendo un Mageri, un Mawashi sigue siendo un Mawashi. No está ahí la diferencia, sino en el concepto de cómo se aplica ese Mageri o ese Mawashi, ¿no? Con la libertad del contacto. O sea, Oyama lo que defendía quería un golpeo real, que no fuera controlado, porque uno en la calle no iba a controlarse, ¿no? Entonces lo hacía bajo esa idea de que fuera intenso y, dentro de lo posible, dando cierta seguridad a los practicantes, que fuera realista pero intenso. Esa es la... Sí, creo que Kyokushin es muy conocido. Incluso uno de mis alumnos de mi dojo, Shodan, acaba de pasar un año en Japón
en Tokio y entrenando karate también. Y él me contaba que en el público en general, cuando uno habla de karate, lo que el público en general japonés piensa Kyokushin. Sí, está muy difundido, se le respeta mucho. Y lo curioso, y no deja de ser, de llamar mucho la atención, es eso, que un coreano fuese a Japón a redescubrir esa beta samurái, ¿no? O sea, se le respetaba mucho a Oyama y se respeta mucho su estilo por esa dureza, por esa marcialidad, por esa forma de ser tan estricto, y lo comparaban con los samuráis, ¿no? Y lo curioso es eso, que él fuese coreano, no Sí. era nacido de ahí, con las diferencias que tienen Corea y Japón. Sí, hay mucho prejuicio en esas áreas, ¿no? Este, maestro, para pensaba enfocarnos un poquito también en en su práctica personal, en su estudio personal. Eh, ¿por qué, por qué karate? ¿Por qué Kyokushin? ¿Por qué artes marciales? ¿Qué es lo que lo atrajo a este mundo? Bueno, yo creo que un poco como comenzamos todos, un amigo hacía karate y esto es bueno, está bien, me gusta, vente un día a practicar, ven un día a probar y tal. Y lo típico, uno de jovencillo, unos 16, 17 años, algo así, pues era el amigo que practicaba Kyokushin en el barrio, que hacía karate, ya, lo de Kyokushin vino después, hacía karate y ahí empezó la cosa. Y me gustó mucho la disciplina, la dureza, lo estricto. Quizás uno cuando es joven, no digo que pase a todo el mundo, pero sí necesita un poco ese encaminar y enfocar un poco y tener disciplina. No la que impone uno de repente como padre, sino la que impone alguien de afuera y hay que respetar, hay que seguir esas doctrinas, ¿no? Yo lo que buscaba era en principio hacer ejercicio y poco más, pero me fue enganchando, me fue llevando, me fue atrayendo. Eh, la sangre joven me llevaba a competir. En Kumite me atraía mucho la parte de la competición de Kumite. Y así fue que fui entrando, participando en torneos. En aquella época en Uruguay, que es donde yo entrené, no había categoría de pesos en aquel momento, era libre de peso. Y era muy complicado para mí porque yo pesaba 73 kilos y el resto de los competidores estaban, el más ligero después de mí pesaba 90. O sea, era realmente mucha diferencia de peso. Entonces, para esa época, hace unos casi 30 años ya, era muy complicado porque no tenemos la ventaja que tenemos hoy con internet y esto de ver otras cosas, ¿no? Entonces el estilo del Kyokushin era un estilo muy pesado, de gente muy poderosa físicamente, pero yo no entraba en ese modelo con 73 kilos, estaba muy lejos de eso. Entonces me veía obligado a pensar estrategias diferentes, pero que tampoco mi profesor podía orientarme demasiado porque él era alguien muy pesado también, de unos 85 kilos. Ujú. Entonces, claro, tuve que ir descubriendo un poco cómo poder lidiar con esa diferencia tan abismal de peso, ¿no? Y el Kyokushin me dio también mucha estabilidad a nivel emocional, me ayudó mucho físicamente a corregir posturas, a fortalecer todo lo que sería el músculo esquelético, ¿no? Ujú. A mí me resultó
muy interesante también toda la parte de respiración. El Kyokushin hace mucho énfasis en el Ibuki, y me resultaba muy interesante todos los ejercicios de respiración. Me parecía algo muy bueno. Cosa que no veía en otros compañeros, por ejemplo, que hacían judo y no veía desarrollar esa parte de respiración. Y la encontraba en el Kyokushin. De todas formas, los tiempos han cambiado y hoy por hoy ve otros estilos y tal, y descubre cosas que en aquella época no teníamos acceso, ¿no? La globalización tiene Bueno, sus cosas buenas, es verdad. Si tengo bien entendido, usted también entrenó Jiu-Jitsu. hice un poco de Jiu-Jitsu con Pablo López Tatarchenko. Me gustó muchísimo. Yo decidí probar un poco el tema del Jiu-Jitsu porque trabajaba de portero en discotecas en la noche, y por definirlo así de una manera un poco rápida, el Kyokushin es un método de percusión, y eso evidentemente terminaba generando problemas legales. ¿Por qué? No, el Kyokushin estaba enfocado al golpeo, entonces era muy difícil poder reducir a alguien, porque el concepto que nosotros teníamos era golpear, no reducir. Entonces, como no encontraba la forma de que mi profesor me pudiera echar una mano dentro del Kyokushin, empecé a buscar fuera a ver qué es lo que podía hacer. Y el judo no me convencía, porque lo veía muy deportivo. Y encontré a Tatarchenko, y el Jiu-Jitsu sí, que además era Jiu-Jitsu tradicional japonés, Daito Ryu, y sí me proporcionaba pues toda la parte de agarres, y el golpeo seguía estando. Pero uno con los años va viendo que en realidad, no por menospreciar o por despreciar las otras artes marciales, ya estaba ahí, estaba en el karate, pero no sabíamos verlo. No. Eso es lo interesante de entrenar otros sistemas, que muchas veces lo que nos enseñan sobre nosotros mismos, ¿no? Sirve para vernos a nosotros mismos en otra luz, ¿no? Es interesantísimo el Es sistema. simplemente, o sea, como se dice a veces en el tema de la pelea, a veces hay que salir del conflicto de la pelea, poder verlo desde fuera para tener otra óptica, porque si no uno tiene una visión muy sesgada. Entonces el Jiu-Jitsu me ayudó a entender que el Kyokushin, puntualmente en mi caso, era más amplio de lo que yo veía, de lo que a mí me enseñaban, de lo que nos enseñaba a todos en aquella época, ¿no? Entonces me ayudó a entender mejor el Kyokushin, y eternamente agradecido al Jiu-Jitsu, que me gusta muchísimo también, Es fantástico cómo uno aprende, yéndose de casa, aprende más sobre su familia, ¿no? Tengo experiencias similares también. Eh, por ejemplo, yo estudio Kenjutsu con José Navarro Sensei, y me ayudó enormemente a comprender mi propio estilo. Porque Otsuka Sensei, el fundador de Wado Ryu, él justamente era practicante de sable, ¿no? De Kenjutsu. Y practicar Kenjutsu y tener estas sensaciones del ajá, ¿no? Ah, de ahí lo sacó. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Ese es el punto, ese es el punto. Es lo típico que cuando uno de repente ve otro estilo y dice, pero nosotros también tenemos eso, nosotros también tenemos ese golpeo, o ese agarre, o esa defensa. No el problema, pero la particularidad, por decirlo de alguna forma, es ese. Hay que saber ver, hay que aprender a ver. Está ahí. O sea,
Con los años he ido descubriendo, en mi época, por ejemplo, en tono un mea culpa, no me gustaba hacer kata, yo me gustaba pelearme. Lo que quería era competir en kumite, eso era el norte de mi brújula, ¿no? Y entonces no se practicaban los katas con intensidad. Había gente que lo hacía, pero no había competiciones de kata en aquella época, ahora sí la hay dentro del Bujin. Pero en aquella época era algo menor, por así decirlo. Era una línea menor dentro del Kyokushin. Pero con los años fui descubriendo que no es menor. Está todo ahí. El tema es que hay que saber, o sea, los katas es como, en mi caso que no domino el inglés, pues son un libro en inglés. Son un libro en inglés. Entonces, el conocimiento está ahí, pero si yo no sé leer ese idioma, pues no tengo el conocimiento en mi mano, pero no sé entenderlo, no alcanzo a percibirlo. Y eso es lo que pasa con los kata. Está ahí, está todo integrado ahí. Pero si uno no puede, no tiene la capacidad de leerlo, de poco sirve. Y como decías muy bien tú, refiriéndote a un libro de karate, que no recuerdo ahora el nombre, si solo hago el movimiento, hago gimnasia. Si no puedo aplicarlo en un combate, es solo eso, solo movimiento, solo gimnasia. Entonces, pero están ahí, hay que saber ver. Quiero aclarar que simplemente estaba leyendo del libro, no fui yo que dije que estaba... Es correcto. No recuerdo el nombre del libro. No recuerdo el nombre del libro. Sí, el karate oculto, sí, es verdad. Es verdad, es el karate oculto, es correcto. Sensei, tú te refieres al kata como siendo el libro con el código, ¿no? ¿Tienes algunos pensamientos en relación a cómo abrir ese código si uno no tiene el idioma, ¿no? Si el libro está en inglés y uno no habla inglés, ¿no? Si no se puede preguntar, si no tenemos a quien preguntarle, que hoy por hoy, gracias a las nuevas tecnologías, es más fácil, porque el mundo está a entera disposición, ¿no? Pero si no tenemos esa forma, toca sentarse y verlo desde fuera y estudiarlo y abrir la mente. Yo siempre le digo a mis alumnos, el kata es cuadriculado, pero la mente tiene que ser abierta. O sea, el kata está estructurado. Entonces, muchas veces cuando se explica el bunkai de un kata, los alumnos suelen... pero en el kata no se hace así. No, el movimiento perfecto es aquí. A la hora de la aplicación, cuando la otra persona, cuando el uke de turno no colabora, no se deja, cuando lo aplico en la realidad de la calle, pues evidentemente no tengo una ropa cómoda, la reacción es rápida, no va a ser el movimiento puro, estilizado, delicado, que yo puedo hacer con total tranquilidad a la hora de ejecutar un kata. Entonces, toca desgranar, toca pensar. Oyama decía que de una técnica deben buscarse un mínimo de 3 aplicaciones. Un mínimo. Es extraño cómo diferentes maestros llegan por diferentes vías a la misma conclusión. Hablando con Ian Abernethy, el gran redescubridor del bunkai en el karate moderno, él hacía una analogía que a mí me impactó mucho. Él decía que el kata es como un mapa, es una representación de la realidad, pero una cosa es mirar el mapa y otra es caminar
por el camino que describe el mapa. En el mapa se ve una visión bidimensional, ¿no? Cuando uno camina por el camino sube, baja, dobla, o sea, entonces la técnica aplicada nunca puede ser la técnica fantásticamente definida que tiene el mapa, ¿no? Exacto, tal cual, o sea, no puede tener esa pureza lineal, estética que tiene a la hora de ver un kata cuando se ejecuta en una competición, ese kibadachi perfecto, esa presa, esa sujeción perfecta, ¿no? Va a surgir con la velocidad de la premura del momento de un ataque, pero está ahí. Entonces, si, insisto, el kata es una forma de que no se pierda el conocimiento, es una forma de estructurarlo para poder transmitirlo y que no vaya por libres. Es una metodología que se ha creado, evidentemente, con un concepto, en el caso del karate, japonesa, y basada también en su cultura, ¿no? Entonces, donde se necesita una estructura muy determinada, muy marcada de cómo deben ser los pasos a seguir. Pero después está la libertad del movimiento y de la aplicación de cada persona. Había un escritor argentino que también era artista marcial, y él decía que hay gente ahora que dice que prefiere que no le llamen artista marcial, que no le gusta que le digan que es artista marcial. Y yo me considero un artista marcial. ¿Por qué? Como lo definía este autor argentino. ¿Nosotros qué practicamos? Karate, judo, vale. Hacemos artes marciales. ¿Por qué? Marcial porque viene de Marte, porque viene de la guerra. ¿Y arte por qué? Porque nosotros no tenemos lienzo, no tenemos partitura, no tenemos trozo de madera o de piedra al cual esculpir, sino que el trozo de madera, el lienzo y la partitura somos nosotros. Y ahí es donde vamos creando, ¿no? Y donde vamos modificando esa obra. Qué linda definición. Y qué pobre artista el que no tenga curiosidad. O sea, no conozco ningún artista de ninguna rama, escritura, escultura, pintura, música, letras, lo que sea. Un artista que no es curioso no va a progresar, que no tiene curiosidad por ir más allá de sus propios límites. A mí me apasiona la guitarra, pero ¿quién no ha visto a más de un músico que toca excelentemente la guitarra y probar la batería, probar el piano? Pues nosotros somos artistas marciales. Entonces, si un artista no tiene curiosidad, no va a poder progresar. Tenemos que ser curiosos. O sea, ya no funciona tampoco como era antes, que no podíamos preguntarle al sensei absolutamente nada. No, yo quiero que me pregunten, yo quiero que tengan esa curiosidad, que quiero que tengan esa inquietud. Y cuando me dicen, por ejemplo, no, es que voy a probar otra judo, jiu-jitsu, taekwondo, kung fu, boxeo, otra arte marcial. Fantástico, fantástico. O sea, no podemos cerrarnos, no podemos, como profesores o como instructores o como maestros, no podemos decirle a un alumno que no vaya a probar otras cosas, que no vaya a ver otras cosas. O sea, no es mucha gente, no hay mucho sensei que tenga esa posición, me parece fantástico. No es muy común, hay mucha gente que es muy celoso de sus alumnos, ¿no? Quizás por inseguridades o por miedos, o porque todavía nos queda esa vena de como si fuéramos clanes cerrados y tal, pero yo creo que no, vuelvo y repito, me gusta mucho la frase de artista marcial. Para mí es así, o sea, es crear y tener curiosidad, tener espíritu curioso. Ahora que nombras a tus alumnos, digo,
porque creo que hay una gran diferencia en cuanto uno trabaja a nivel personal y también cuando uno trabaja ya a un nivel docente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es Sexto Dan de Wado Ryu, que tiene una concepción del karate muy parecida a la mía, pero que aparte de eso, él es policía. Entonces, está, digo, enmarcado en la ley lo que puede y no puede como oficial de policía en aplicar, exactamente. Entonces, él es un especialista en absorber. Tú le das un brazo y termina siempre en una llave. No importa si es un golpe o una patada o lo que intentes, le tiras algo y siempre terminas en una llave. Entonces, yo hago obligatorio que mis alumnos vayan a entrenar con él, a aprender eso, porque es infinitamente superior a lo que yo les puedo dar justamente en ese ámbito, ¿no? Eh, porque creo que la responsabilidad nuestra como docentes es la de que el alumno sea lo mejor posible, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo tengo alumnos que han hecho Shotokan, Krav Maga, boxeo, MMA. La mente tiene que estar abierta y si el alumno plantea que de repente, pues, dentro del estilo que uno enseña, no está encontrando lo que él busca, como profesor, si uno es honesto, tiene la obligación de ayudar a ese alumno a encontrar ese camino, ya sea dentro del estilo que le estamos enseñando o ya sea fuera. Pero no podemos pretender que se conforme con lo que nosotros damos si su anhelo, si su deseo va más allá de lo que nosotros podemos dar. O sea, tenemos que favorecer el crecimiento de la persona, ya sea con nosotros, ya sea con el estilo nuestro o ya sea fuera. O sea, lo importante es la persona, no el estilo. O sea, las artes marciales no todas pueden gustarle a todo el mundo. O sea, todas llevan al mismo destino, todas van al mismo, deberían converger en el mismo punto, pero son caminos diferentes. Sí. Pero es lindo también ver cómo se convergen. Yo tengo una historia, una vez fui a un seminario de la IMAF en Bélgica, donde había un sensei Nobetsu, noveno dan de Goju Ryu. Cuando yo entré en el dojo, yo nunca lo había visto al sensei, o sea que había varios japoneses, y había un señor mayor entrenando sus katas, y yo pensé, nunca vi un Wado Ryu tan bueno como ese. Qué fantástico el Wado Ryu de ese hombre. Y yo digo, ¿quién es? Y era el sensei Nobetsu de Goju Ryu. A la larga, o sea, todas las artes marciales surgen de lo mismo, pero lo curioso es que surgen del mismo punto y yo creo que a lo largo del camino vuelven otra vez a terminar en el mismo punto. Si logramos tener la suficiente madurez y honestidad y ser amplios de mente, lograremos que ese círculo vuelva al inicio, a cerrarse otra vez. O sea, totalmente de acuerdo. Sensei, porque usted habla mucho de kumite y justamente porque es una especialidad del Kyokushin, ¿no? Es un ámbito central del Kyokushin. También habla de kata, de bunkai. Yo la única referencia que tengo es mi propia experiencia y en mi propio camino, mi propia evolución, me di cuenta que cuando empecé a estudiar kata, o sea, a profundizar, a comprender el kata, más allá a nivel técnico, pero a nivel de bunkai, de aplicación, etcétera, me di cuenta de que mi percepción del kumite me impedía abrir esa puerta. Porque me ponía siempre en guardia frente a un contrincante. O sea, la metodología táctica del kumite
me impedía abrir la puerta del kata. ¿Ha tenido usted alguna experiencia similar? El tema es que el kumite que uno desarrolla, insisto, yo siempre hablo desde mi experiencia de Kyokushin, no puedo hablar de otros estilos porque no los conozco, no los he practicado, entonces sería un fallo por mi parte, ¿no? En el Kyokushin, el kumite se ha separado porque se ha llevado una parte ya no deportiva, sino en el caso del Kyokushin, hiperdeportiva, es decir, se ha centrado muchísimo y entonces se han creado como cajones, por decirlo así, donde el Quijón va por un lado, el kata va por un lado, el bunkai de esos katas va por otro lado, el idogeiko que se enseña va por otro lado y el kumite va por otro lado. Y si hacemos ese desglose tan radical, yo creo que estamos cometiendo un fallo, porque si yo no soy consciente de que en el kata voy a comprender el combate, pero no el combate deportivo, sino el combate real, el que yo puedo ver, presenciar, sentir y sufrir en la calle, la cosa está mal. O sea, no debe hacerse así, no debe hacerse así. Pero, lamentablemente, por política, por un tema económico, se separa. Y el karate, el Kyokushin, debe ser todo un conjunto. Entonces, hoy por hoy se ve profesores o instructores o senseis o como se prefiera decir, de X estilo. Voy a ir a aprender defensa personal. ¿Por qué? No, porque es que necesito aprender defensa personal. ¿Pero por qué? O sea, tú no practicas un arte marcial. Sí, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Entonces, ¿qué es lo que has hecho? O sea, no funciona, ¿no? Los que crearon las artes marciales, el judo, el jiu-jitsu, el karate, el kung fu, el taekwondo y todas las que el sipalki, el bobinam viet bodao y todas las que me estén quedando en el tintero, con perdón, fueron creadas para la defensa personal, no fueron para ponernos bonitos en línea y estar fantásticos y que el blanco nos sentara fantásticamente bien y no, se crearon para la defensa personal. No, pero es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, pero con el perdón de todos los oyentes voy a utilizar una palabra un poco fuera de tono. La patada en los huevos sigue siendo igual de efectiva hoy que hace 2000 años. Es verdad. Sigue siendo tan efectiva hoy como cuando la madre le dijo a su hija que va a empezar a ir a las discotecas, cielo, si alguien se mete contigo, si un tío se mete contigo, dale una patada en los huevos. Sigue siendo igual de efectiva que antes, aunque los tiempos hayan cambiado. O sea, no, piensa, reflexiona, vuelve atrás, algo se quedó en el camino, algo se quedó, alguna puerta no abrió, o tú no la viste, o no la supieron enseñar, pero está ahí, estaba ahí, en ese camino estaba ahí, pero seguro que se quedó atrás. Que no quiere decir, volvemos otra vez a lo mismo, que no se tenga curiosidad por ver otros estilos. Y sí, yo el primero, pero no rechaces lo que has aprendido hasta ahora, ni lo minimices, porque por algo se hizo. No. Sí, si tienes que dejar tu arte marcial para aprender a defenderte, es que no has comprendido tu arte marcial. Básicamente. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Está ahí. O sea, la gente, por ejemplo,
no quiere entender eso, entonces, no, es que aquí en España, por ejemplo, se da la particularidad, no sé si en el resto de Europa funciona así, ahora hay defensa personal femenina, defensa personal policial, defensa personal militar, defensa personal, o sea, no, la técnica de defensa personal tiene que valer para el chico que tiene 20 años y está súper en forma, y para la señora de 60 años que no está en forma. Pero si no vale para los dos, pues hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Evidentemente, cada uno tiene que ser consciente de su morfología, de su físico, de su fuerza, y cómo se aplica y qué es lo que puedo aplicar. Pero para eso está el profesor, el instructor, el maestro, el sensei, para llevarlo por ese camino. Entonces, kata es defensa personal. Kata. Piensa que puede, que el hecho de que esto se ofrezca en un mercado, que puede ser una de las razones por la cual se simplifique y se pauperice y se haga todo light y se hagan 10 versiones de lo mismo. El tema es ese, o sea, no es que la defensa personal prioriza justamente lo dicho, la defensa personal, entonces no quitamos lo que sobra, lo que no sirve, que son los katas, que son el Quijón. Es fundamental que entiendan las personas que van a aprender un arte marcial o una defensa personal, se requiere un mínimo de condición física. No puedo yo pretender sobrevivir o salir airoso a un conflicto si no tengo un mínimo de condición física. Si no, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todas las artes marciales, todos los estilos de defensa personal que hoy por hoy pululan por ahí, detener el ataque, reducir al agresor y salir corriendo. ¿Cómo salgo corriendo si no tengo un mínimo de fuerza de físico? Tiene que haber algo, tiene que haber un mínimo. No porque golpeo, agarro, tiro del pelo, meto el dedo en el ojo, y salgo corriendo. Y si mi estado físico no me impide salir corriendo porque no puedo ni con mi alma, o sea, porque voy a correr 5 metros y me voy a asfixiar, ya no puedo correr, ¿verdad? No, entonces es muy fácil pretender que en un seminario de un par de horas, aprendemos defensa personal. No, con suerte se podrán quedar con algunos conceptos, con suerte. Pero en el caso de la defensa personal, si no tengo la capacidad mental de reaccionar ante esa agresión, me voy a bloquear. Entonces, las técnicas en la defensa personal son un poco secundarias a la hora de la capacidad de reacción del individuo que está siendo agredido. Y eso, ¿cómo lo pongo a prueba? Lo pongo a prueba en el dojo, en la escuela, en el gimnasio, como se le quiera llamar. Tiene que tener una capacidad de reacción y saber, el profesor tiene que poder detectar eso y hacer que surja esa capacidad de reacción. Es un tema muy poco hablado en el ámbito de la defensa personal, por lo menos en los cursillos, ¿no? Es que la gente, yo hago cursos de defensa personal para mujeres y técnicamente casi que no hacemos nada. La gran mayoría de lo que yo enseño es tácticamente, cómo evitar caer en una situación en la que me ataquen físicamente, ¿no? O sea, es a nivel táctico, a nivel psicológico, porque me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas que viven son civilizadas, bien educadas,
que viven una vida normal, que no viven en un mundo de violencia y de criminalidad, no entienden las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia y que el más mínimo roce físico los saca completamente de sus casillas. Y eso es algo que hay que entrenar, ¿no? Si uno quiere entrar en ese mundo. La capacidad de reacción, la capacidad de reacción. Entonces, el kata, y volvemos al tema del kata para no dejarlo colgando, la repetición continuada de un movimiento va a hacer que lo interioricemos, va a hacer que se nos quede en la cabeza. Y eso es bueno. Porque está interiorizado, está en mí, entonces frente a este movimiento mi cuerpo reacciona ya automáticamente, porque lo he entrenado una vez y otra vez y otra vez, va a reaccionar de esta manera. Eso es bueno, porque se automatiza esa reacción. Pero es fundamental darle la capacidad psicológica de reaccionar, porque no es lo mismo entrenar la técnica en un ambiente controlado, como puede ser un gimnasio, un dojo, donde el movimiento va a ser suave, donde consciente e inconscientemente sé que no me va a pasar nada. Sé que nadie me va a dar ese golpe en la nariz y que la persona que me está sujetando el cuello no me va a hacer daño. Pero cuando la reacción es rápida, cuando las palabras, el tono de voz sube, cuando hay insultos, cuando hay un forcejeo, la gente puede bloquearse. Entonces, la capacidad de reaccionar psicológicamente es primordial. En los kata yo sigo diciendo, convencido, lo digo convencido, está todo. Todos los movimientos están ahí, ahora hay que saber verlos, hay que saber llevarlos a la práctica y hay que entender, como hablábamos antes, que la elegancia del movimiento no va a ser perfecta a la hora de la aplicación real. Sensei, usted toca el tema de la marcialidad, el deporte, kata, kumite, defensa personal. ¿Qué ve para el futuro de las artes marciales? ¿Vamos cada vez más a un desarrollo cada vez más deportivo, menos marcial? ¿O hay un futuro para el arte marcial? Yo creo que todas las líneas van a seguir avanzando. Para bien o para mal, para gusto de todos o para gusto de unos pocos. Es decir, siempre habrá gente que quiera practicar el arte marcial por su faceta deportiva, sea cual sea ese arte marcial. Habrá gente que quiera entrenar pues más profundo, de una manera más filosófica, de una manera más espiritual. Y habrá gente que simplemente quiera pegar. Habrá gente que simplemente quiera aprender a golpear, a ser más fuerte que el otro y sentirse más poderoso. Yo creo que ha habido un resurgir también. Lleva un tiempo brillando el tema de las MMA, pero también me he dado cuenta que de unos años aquí está volviendo a tomar fuerza las artes marciales, por decirlo así, tradicionales. El judo, el karate, el taekwondo, el kung fu. Porque volvemos al tema, el arte marcial, o sea, no es simplemente golpear un saco y ya está. O sea, yo no puedo llevar una mochila llena de pistolas y ponerme a regalarlas por la calle. ¿Por qué? Me atrevería a decir que no todo el mundo va a hacer buen uso de esa pistola. Entonces, a veces se cae en simplemente sumo un alumno y me da igual, paga su mensualidad,
no sé quién es, no pregunto quién es, no hablo con él, no sé su carácter, no comprendo cómo funciona su día a día. Yo simplemente le enseño y ya él que vea lo que hace. Y ahí somos los profesores, los instructores, los que tenemos que decir que no funciona así. Creo que nos habrá pasado a todos. A mí me ha venido gente, no, yo quiero que me enseñe y tal, pero ya su actitud, su lenguaje corporal no habla nada bueno de esa persona. Y no, mira, muchísimas gracias, agradezco el voto de confianza, pero no, pero yo puedo pagar lo que usted pida. Sí, no es un tema de dinero, es un tema de actitud. Yo prefiero no. Mientras los instructores, profesores, senseis, etcétera, de artes marciales tradicionales nos mantengamos ahí, las artes marciales van a seguir en el buen camino. Cuando aceptamos el dinero sin mirar a la persona, eso no a la larga se van a cometer fallos y no va a acabar bien. No va a acabar bien. Pero creo que las artes marciales tienen futuro, tanto deportivo como más espiritual y por supuesto como defensa personal. Las artes marciales tradicionales siguen siendo igual de efectivas, como hablamos antes, que cuando se crearon. Simplemente es el concepto a la hora de aplicarlo, el poder procesarlo. Muy bien. Sensei, ha sido un honor, un gusto. Le agradezco el tiempo. Se me ha hecho el doble de largo de lo que esperaba, así que ha sido muy interesante, muy interesante. Y espero poder tener la oportunidad de volverlo a tener en el podcast en el futuro. El honor y el placer ha sido mío, realmente un gusto. Ansío ver los podcasts de los otros profesores también, porque sigo siendo un artista marcial y sigo siendo curioso como el primer día que empecé. Bueno, le agradezco porque realmente también hoy ha sido un día en el que he aprendido mucho. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Sensei, muy amable. Hola amigos, hoy quería traerles un libro que para mí ha sido esencial en mi desarrollo y mi búsqueda de un karate real, un karate marcial, un karate efectivo y eficiente. Es un libro escrito por un karateca que se llama Ian Abernethy, un inglés que hace más o menos 20 años revolucionó el concepto popular de lo que era el kata, lo que era el karate, lo que era bunkai, con su libro Bunkai Jutsu, The Practical Application of Karate Kata. Yo tengo la dicha de tener un ejemplar firmado por Ian Abernethy cuando lo tuve aquí de visita en mi dojo en el 2003. Es un libro que intenta dar las pautas de cómo uno individualmente en su práctica personal puede descifrar el kata y descifrar la aplicación marcial de las técnicas de kata, más allá del concepto de Keritsuki y Uke, ¿no? Es un libro que propone dar herramientas de cómo analizar los katas y cómo encontrar su aplicación marcial, aplicada, por supuesto, a la defensa personal real, ¿no? No tiene nada que ver con una
perspectiva deportiva del karate, ¿no? Es un libro que proporciona herramientas que pueden ser utilizadas en la práctica, en el dojo, ¿no? En el entrenamiento. Y desde esa perspectiva es un libro extremadamente valioso. Y que nos permite cambiar la perspectiva, la cabecita que tenemos del karate, ¿no? Permite ver, estudiar y practicar el karate desde una forma holística y completa, donde no hay vacíos, no hay faltas en el arsenal y en la armadura del Karate-Do como sistema marcial. El libro se concentra en los principios y conceptos sobre los que el kata se basa, ¿no? para almacenar información. Y uno de los capítulos, que es uno de los más importantes, es uno que se llama las reglas del Bunkai, ¿no? Y él proporciona 14 reglas que voy a intentar pasar bastante rapidito para más o menos mostrarles que tengan una idea de lo que se trata este libro, ¿no? Por ejemplo, la regla número 1 dice: cada kata es un sistema de protección. O sea que cada kata es un sistema en sí mismo, ¿no? O sea que no ve a los katas especializados en generar algún tipo de cualidad, o especializados en ayudarnos a comprender cómo defendernos en una situación específica. Yo recuerdo, por ejemplo, que decían que el Naifanchi o el Teki estaba hecho para aprender a pelear en un barco, en un bote. O otro decía que el mismo kata estaba hecho para aprender a defenderse con la espalda contra la pared y cosas por el estilo, ¿no? O sea, desde la perspectiva de Ian Abernethy, todos los katas son un sistema, o sea, cada kata es un sistema de protección personal completo. El punto número 2 dice: todas las aplicaciones de kata están diseñadas para terminar la confrontación instantáneamente. Esto es un tema que a mí me interesa mucho, porque muchas veces cuando veo Bunkai veo series de técnicas, 3, 4, 5, 6, 7 técnicas, y que terminan con alguna luxación o algún tipo de control del oponente en el piso, y creo que el kata o sea, el Bunkai de kata no apoya esa visión. Me parece que y estoy de acuerdo con lo que expone este libro, en lo que la defensa personal no da, desde el punto de vista táctico, muchas pautas de control o de lucha en el piso, ¿no? Sino que se trata de salir de la situación lo antes posible. Después dice la regla número 3: todas las partes de un movimiento son significantes. O sea que no solamente es la forma, la apariencia exterior, la estructura exterior final de una técnica que es importante, sino la vía de cómo llega hasta esa estructura, ¿no? O sea, desde el principio al fin. La regla número 4 dice: cada movimiento de un kata está diseñado para ser utilizado en combate. O sea que no hay un concepto de kamae o de cosas por el estilo, sino que cada movimiento tiene una aplicación marcial. Regla número 5 dice: los ángulos en los que se aplica la técnica son importantes. O sea que nos está diciendo que cuando hacemos una técnica hacia el costado, el kata está intentando decirnos algo. Normalmente no nos dice que nuestro atacante viene por el costado, sino que nos dice que nos tenemos que emplazar de esa forma en relación al atacante. La regla número 6 dice: las posiciones de piernas son un componente vital de cada técnica. O sea que las dachi tienen una función vital en la generación
de energía de las técnicas. La regla número 7 dice: los combates reales son desprolijos y la forma en que la aplicación es hecha debe reflejar este hecho. O sea que hay que dejar de pensar en estilismos y un aspecto estético al pensar en el bunkai y en la aplicación marcial del kata. Regla número 8. Es necesario tener cualidades técnicas a todas las distancias. O sea que el karate no es un arte que solamente se concentra en golpes y patadas, sino que también trabaja a distancias, a todas las distancias, también la distancia corta, ¿no? Regla número 9. La probabilidad de un ataque debe ser considerada. O sea que hay que diferenciar entre lo que es probable y lo que es posible. Y esto también es algo que debe ser visto cuando uno analiza el kata, que se presenta muchas veces en las redes sociales. Ve bunkai donde la probabilidad del ataque del adversario es casi nula. Creo que se tiene mayor posibilidad de ganar el gordo de fin de año, de que alguien te ataque con esa técnica. Por eso es importante cuando analizamos el kata de que piensemos en la probabilidad de que ese ataque realmente exista en la realidad. Regla número 10. Todos los golpes deben ser dados a puntos débiles, a puntos anatómicos débiles. Perdón, estoy traduciendo del inglés sobre la marcha, ¿no? Sí, o sea que se trata de no simplemente hacer chukichudan, sino que se trata de enfocar y aprender y descubrir cuáles son los puntos débiles del cuerpo humano, de la anatomía humana, y utilizarlos en el análisis del kata. Regla número 10. No hay técnicas en el kata que necesiten de una acción impredecible del oponente. Las técnicas de kata siempre dependen de la reacción predecible del oponente. O sea que el kata no está hecho para defendernos contra otros karatecas, sino que está hecho para defendernos contra los actos de violencia más habituales en la confrontación humana. Y tenemos que tener eso en cuenta en el momento de analizar los katas. Regla número 12. Hay muchas aplicaciones efectivas para cada movimiento. O sea que no hay un bunkai de un kata, sino que hay múltiples variables, múltiples variantes de bunkai para cada movimiento del kata. Regla número 13. Hay que intentar aprender los principios que rigen las técnicas de kata. O sea que no hay que tener puramente una perspectiva técnica, pero sino que intentar los principios que estas técnicas expresan. Y finalmente, la regla número 14. Todas las aplicaciones deben ser posibles de llevar a cabo en situaciones reales. Bueno, esto es obvio. Si no es posible aplicar esto en una situación real, no es bunkai de kata. Por lo tanto, cuando hacemos análisis del kata, cuando hacemos bunkai, no hay lugar para poner a kata defendiéndose contra técnicas de Kihon, de karate, porque eso no existe. No es parte de los actos de violencia habitual que lleva a cabo el ser humano. Nadie jamás utiliza técnicas de Kihon para hacer un asalto o para atacar a un contrincante. Por lo tanto, el kata no contempla ese tipo de ataques. Para mí este libro fue la primera vez que logré encontrar respuesta a muchas de las preguntas que yo tenía.
Pienso que comparto vivencias con muchos, miles de practicantes, en donde llegó un momento en nuestro desarrollo que sentíamos que estábamos entrenando 3 artes distintas, ¿no? Kata, Kihon y Kumite, y donde no había una correlación entre las 3. Y yo vengo de un dojo japonés, con un sensei japonés, un sensei de jerarquía internacional, muy respetado, un octavo dan, o sea que no es que viniera de un dojo de mala categoría con poco conocimiento, sino creo que es algo que es endémico al karate moderno y que es pertinente a esta generación de karatecas el cambiarlo, el de retomar el karate por una buena senda. Si no, no será más karate y se habrá perdido. Bueno, amigos, espero que esta reseña les haya interesado. Si les gusta, les recomiendo que salgan a comprar este libro. Es un libro esencial en el estudio de karate. Desde más, un gran abrazo y nos vemos en el tatami. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web